Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar de la dolarización. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien, una nueva semana. Me parece oportuno tratar de un tema al que considero fundamental, que es la dolarización. Argentina vive en una crisis constante, en un loop perpetuo de decadencia, porque tiene una macroeconomía completamente desbordada y desordenada. Los problemas son tanto fiscales, con los déficits eternos, como son también monetarios. Y a esto me refiero a la constante y cíclica inflación a la que somos sometidos. Una forma clave de solucionar esto, al menos el aspecto monetario, sería entonces adoptar la divisa estadounidense. Acá quiero hacer un paréntesis. Podría ser la divisa estadounidense, como podría ser el euro, como podría ser lo que sea. Pero a la vista de la historia argentina, la historia económica argentina, siempre hemos elegido el dólar como reserva de valor. Entonces, por eso me refiero a dolarizar. Podés cambiar el signo monetario por uno o por otro, pero el punto esencial es este, que Argentina claramente, por toda su historia, ha demostrado no tener seriedad en su política monetaria, en su soberanía monetaria. Entonces, a la vista de los resultados, un 100% de inflación promedio anual en el último siglo, no podés tener una moneda propia porque no sos lo suficientemente apto y maduro para tener esa soberanía. El costo a pagar por esta irresponsabilidad de los políticos argentinos en el último siglo es someterte a los vaivenes de una moneda internacional. Ahora, ¿quiénes se oponen y con qué argumentos a adoptar una moneda extranjera? En general, lo que vemos siempre en todos lados son los economistas, cortesanos, amigos del poder, quienes son los primeros en oponerse a esto. Luego tenés una segunda categoría de gente que se opone a este proceso de dolarización, citando justamente una idea de nacionalismo, de soberanía nacional, de política monetaria, etcétera, de no verse condicionado por la política monetaria de un país extranjero. Lo que nunca he podido encontrar son argumentos racionales que no hayan sido ya desmontados por la misma realidad en contra de la dolarización. El argumento principal que usan quienes se oponen es el antecedente de la década del 90. Primero hay que señalar lo evidente, que en la década del 90 no hubo dolarización, hubo convertibilidad. Esto quiere decir que el Banco Central imprimía los billetes en igual relación a las reservas que tenía en dólares. Es decir, era una moneda respaldada por algo, no era respaldada por el aire o por el optimismo, por lo que sea. Esos pesos que eran de curso legal se podían convertir, por eso de ahí convertibilidad, por moneda, por divisa norteamericana, divisa estadounidense. Ahora, acá lo que se propone es otra cosa, directamente no tener moneda emitida por el Banco Central de la República Argentina. ¿Y por qué? Porque este mecanismo de emisión de moneda, de impresión de moneda, ha sido el mecanismo que ha utilizado la casta política una y otra vez para financiar el gasto público, siempre en detrimento del poder adquisitivo de la moneda que tenemos nosotros en nuestro bolsillo. Simplificando, el Estado argentino gasta por 10.000, pero recauda por 5.000. Esos 5.000 de diferencia los manda a imprimir y después los va volcando al mercado desde el primero que lo recibe, que es el que le vende o le presta un servicio al Estado, y así al resto de la población. Estoy simplificando muchísimo el proceso simplemente para que se entienda en una forma breve. Esa sobreoferta de billetes es lo que genera lo que denominamos y conocemos también, que es la inflación. Hay un hecho histórico que nadie puede refutar, y del que pocos hablan. Porque en la década del 90 no hubo inflación. La década del 90 es una década demonizada
por la casta política, sea de un arco como del otro, porque la década del 90 demostró que con una política monetaria ordenada que limitaba al poder político, tenías inflación cero y un crecimiento fabuloso de la riqueza, del PBI, etcétera, etcétera. Y hago un paralelismo con el video anterior, ¿no? Cuando hablé del comunismo. Lo que no vivieron la década del 80 y no vivieron a la Unión Soviética, no entendían lo que era comunismo. Los que no vivieron la década del 90 no pueden entender qué es lo que pasó en la década del 90 y compran el relato de algunos sobre qué es lo que pasó. La realidad es más que sencilla. Argentina en la década del 80 estaba en un lugar muy similar al que está hoy. Descapitalizada, reventada, con una economía en el peor de los infiernos, con una hiperinflación, un gasto público demencial. Estaba en un lugar muy parecido al de hoy. Hoy está en un lugar peor, les aclaro. El cambio se produce a partir de la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad le da previsibilidad al gobierno, le da previsibilidad a la política monetaria y esa previsibilidad trajo orden y a partir del orden empezó el crecimiento. Los que lo vivieron son más que testigos de lo que pasó. Argentina estaba totalmente desfasada, atrasada respecto al mundo, con servicios públicos desastrosos realmente, desastrosos. Un departamento se valorizaba si tenía línea de teléfono. O sea, los vecinos hacían fiesta en el barrio cuando a otro vecino le conectaban la línea de teléfono. Estábamos en el peor de los mundos, totalmente precarizados en el consumo de energía, en los servicios, como dije antes, un desastre. Ahora, esa previsibilidad que trajo la ley de convertibilidad, que atrajo inversiones, esto es un punto muy importante, atrajo las inversiones, trajo una modernización absoluta, llegaron servicios de nivel, de calidad, llegó productos importados que antes no llegaban, todo trajo un enriquecimiento general de la población. Después, claro, vino el problema, el colapso del modelo. Tratan de endilgárselo una y otra vez, achacárselo una y otra vez a la política monetaria, a la convertibilidad, cuando esto es algo falso. El colapso del modelo se debe, primero, justamente a violar la regla de la convertibilidad, a emitir más de lo que había en reserva. Segundo, al endeudamiento constante del Estado. Tercero, al aumento de la presión tributaria, que hizo que Argentina ya no fuera tan rentable para los inversores y fueran al país vecino de Chile y a otros, por supuesto. Y, por supuesto, el cada vez más arcaico y anticompetitivo sistema de leyes laborales, etcétera, etcétera. La política monetaria sobrevivió bien entrado el colapso del sistema. El sistema colapsa en el gobierno de la Alianza, cuando ya no se podía financiar. Entonces no se podía sostener la paridad cambiaria. ¿Pero por qué no se podía sostener la paridad cambiaria? Por el gasto público. De lo contrario hubiera seguido. Si el gasto público no hubiera seguido en ascenso y si hubiera podido financiarse el Estado, no hubiera colapsado el sistema ni más ni menos. Cuando me hablan, por ejemplo, de soberanía nacional, les tengo que recordar, por ejemplo, que la Comunidad Europea tienen el euro sin ningún tipo de problema y sin quejarse del nacionalismo ni nada de eso. Entonces no pasa por la unidad monetaria. El problema pasa por otro lado. Pasa por el gasto descontrolado del Estado nacional. Entonces, volviendo, sería de gran alivio para todos los trabajadores tener previsibilidad y tener seriedad en el aspecto monetario. Eso, lamentablemente, no se va a lograr con una moneda argentina, aunque se llame el Néstor o que se llame la Cristina o el Mauricio. No se va a lograr porque la gente ya no confía en los políticos como llevan adelante esta política monetaria. Visto y considerando que la gente le ha perdido la confianza a los políticos para llevar adelante la política monetaria, me parece que el único camino es acompañar a lo que hizo Ecuador con la dolarización o lo que hizo Panamá o con otro signo monetario en la Comunidad Europea.
donde han tenido un banco central, el Banco Central Europeo, que les aporta razonabilidad a las demás economías. Este proceso no es sencillo. Llevaría a una recesión, llevaría a una crisis y muchas industrias desaparecerían, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque se tienen que reacomodar a este cambio. Industrias que hoy sobreviven gracias al subsidio o al proteccionismo del Estado no existirían más, se reconvertirían en industrias que realmente sean económicamente viables. Con el criterio de hoy, el proteccionismo y demás, tengamos en cuenta, estamos subsidiando industrias que no son rentables, estamos subsidiando industrias que sin esa ayuda no serían competitivas, y todo a costa de pagar todos nosotros servicios y productos mucho más caros y de peor calidad que lo que se consigue afuera. Entonces, resumiendo, la gente le ha perdido la confianza al político argentino. La gente le ha perdido confianza a la moneda que emite el político argentino. La solución a eso no se trata de cambiar el signo monetario, se trata ni más ni menos que adoptar una política que restituya esta confianza y traiga previsibilidad a la economía. No hay nada de nacionalismo, no hay nada de soberanía en haber tenido 5 monedas a lo largo de la historia. Estados Unidos, para poner un ejemplo, tuvo una única moneda en toda su historia. Entonces, no compremos pescado por liebre, no compremos un buzón cuando te hablan de nacionalismo y demás, y de política nacional y soberanía, etcétera, etcétera, cuando lo único que logran con esto es empobrecerte. Si no, de vuelta, ¿por qué en la década del 90 no hubo inflación? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no había inflación en la década del 90? La década del 90 es una década demonizada, como dije antes, por todos los sectores políticos, porque es una década que muestra, que pone en evidencia el rol del Estado y los problemas que le puede traer a la ciudadanía un Estado, lo innecesario que es el rol del Estado en muchos lugares, por ejemplo, las privatizaciones y demás. Después podemos discutir, por supuesto, si estuvieron bien hechas, mal hechas para mí, pero el punto principal es ese. El punto principal es cuando te sacaron la herramienta, tuviste 0 inflación, no tuviste inflación, ¿no? Y los que más se perjudican con la inflación, de vuelta, son los más pobres. Entonces, el desafío para los que vean este video, para los que quieran comentar es, les pido, ¿existe algún argumento racional y que ya no haya sido desvirtuado y desmontado en la realidad empíricamente para no tener el dólar como moneda? Teniendo en cuenta que la gente, el argentino, no vende sus propiedades en pesos, no ahorra en pesos. El argentino vende sus propiedades en dólares y ahorra en dólares. El mismo Estado se aprovecha de este pase de monedas. ¿O los políticos acaso ahorran en pesos? Y otra cosa que escuché bastante interesante refiriéndose a Ecuador. Ecuador, gobernado con Rafael Correa, un populista, en ningún momento se planteó abandonar la dolarización. ¿Ha funcionado tan mal la dolarización en Ecuador que nadie plantea cambiarla? De vuelta, no compremos relatos, pensemos por nosotros mismos, veamos la evidencia empírica, lo que pasa en otros países y lo que ha pasado históricamente acá, y pensemos, no nos compremos el relato populista que al único que beneficia es a los políticos, que son los que se financian teniendo el monopolio de la maquinita de imprimir dinero. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. De vuelta quedo abierto a ver si alguien me puede dar un argumento racional y que no haya sido desmontado empíricamente respecto a abandonar el peso como moneda y pasarnos a una moneda fiduciaria, pero con
con demanda y previsibilidad. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por compartir, por darle like al material y nos estamos viendo en un próximo video de Terapia Liberal.